que vamos a ver hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un proceso muy bonito, o sea, vamos a llegar, como les digo yo, a la cumbre. ¿Por qué? Porque llegamos al punto en el que ya se acaba, digamos, ese Irán clásico, ese Irán que se ha islamizado, pero que ha tenido que luchar duramente su territorialidad para entrar hacia el Irán contemporáneo. El Irán contemporáneo, pues podría empezar hoy mismo con la dinastía Qajar y seguir su desenvolvimiento hacia la dinastía Pahlavi, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar ya mismo, ¿sí? Viendo cómo fue el final de la dinastía safávida, porque los safávidas hicieron fundamentalmente la transformación de Irán de un territorio de mayoría suníes a un territorio de mayoría chiitas. Les decía que ellos nunca quisieron reclamar el califato, no tuvieron problemas con que el califato siguiera en manos de los abásides, pero lo que sí buscaron fundamentalmente fue una autonomía territorial y un control de los territorios que antiguamente se habían conocido como Persia. Los safávidas, que gobernaron de 1507 a 1738, tuvieron en principio un control de un territorio que estaba profundamente unificado y centralizado y que incluía una gama territorial que suponía Irán, Irak, Afganistán, la región del Cáucaso y partes trascendentales del Asia Central. Eh, Tenemos que ya para esta época de finales de la dinastía Qajar, o sea el siglo XVIII, ellos empiezan a sentir la arremetida de la fragmentación territorial. Ese es un punto muy complicado en la historia de Irán porque a lo largo de todo el tiempo han existido localidades profundamente arraigadas en sus tradiciones originales, con caracteres básicamente nacionalistas, que se vieron apoyados en su oposición a la centralización por agentes extranjeros, concretamente ingleses, porque los ingleses pues tenían su gran intención de control sobre el territorio de India. Y además vamos a encontrar que ya para esta época quien domina toda la parte de los territorios de la cuenca del Mediterráneo en relación a lo que sería la parte más este de Europa, más sureste de Europa, que es Turquía, y la parte que va a bajar por lo que hoy en día conocemos como Medio Oriente es el Imperio Otomano. Los otomanos habían recibido el califato de una dinastía que no tuvo tanta repulsa frente a él como los safávidas, que había sido la dinastía de los fatimíes, que ya estaba también colapsando en su parte occidental y que estaba, digamos, el califato un poco en manos de los sultanes mamelucos o sultanes que habían dejado allí los turcos para gobernar una región que no era tan sencilla, que era la parte egipcia. Y este califato había pasado a Selim I, el sultán otomano, y había quedado en manos de los turcos. Entonces, los turcos siguen insistiendo en ejercer su control sobre los territorios que antiguamente habían sido Persia, concretamente el territorio de Irán y el territorio de Irak, que estaban en ese momento bajo el control safávide. Y esto va a generar unas tensiones muy, muy, muy grandes. Para el siglo XVIII, que es el siglo que nos ocupa, el imperio turco está empezando a agonizar. Los turcos empiezan digamos, su descenso
con el sultán que supone sus máximos históricos, que es Suleimán. Las derrotas de Suleimán en Viena van a herir al sultanato y califato turco de muerte. Después de Suleimán, Turquía no vuelve a tener un sultán tan grande. El hijo de Suleimán, Murad, y otros sultanes intentan, pero ya el imperio entra en fase estertórica. Lo que pasa es que un imperio, el siglo XVIII, un imperio que ha empezado a nacer desde el siglo XIV, ya en el siglo XVIII ha agotado básicamente sus fases de desarrollo, de propuesta, de innovación, de dinamismo. Y los turcos siempre tuvieron un gran problema en términos de su manifestación histórica, y es que los turcos fueron un pueblo con minorías étnicas en los territorios que dominaron. Ellos, los turcos otomanos, pues eran una tribu, eran eran digamos, eran un grupo muy pequeño, y ellos fueron asimilando otros pueblos, entre ellos, especialmente los eslavos, sobre todo en la región de los Balcanes, pero nunca dominaron completamente los espacios, o sea, siempre fueron minoría. En muchos de los lugares donde el Islam se estableció como controlador, sobre todo en ese territorio, siguieron habiendo mayorías ortodoxas. En Grecia la mayoría fue ortodoxa. En la parte de Croacia, en gran parte de los territorios balcánicos eran completamente cristianizados. Bien, en este momento, sí, en este momento los safávidas, sin embargo, van a tener que enfrentar un coletazo muy duro de los turcos, porque los turcos, que han visto frustrada su expansión hacia Europa, que era lo que ellos querían llegar a Venecia y querían desde allí pues tomar Europa. ¿Por qué a Venecia? Porque Venecia fue el enclave más importante de los bizantinos en Italia después de lo que había sido Rávena. Rávena se acaba y Venecia sigue siendo un punto y un motor de comercio y, digamos, de dinamización económica y de dinamización cultural muy sensible. Y ellos, los safávidas, tuvieron entonces que enfrascarse en duras luchas contra los otomanos para tratar de recuperar territorios como Bagdad y gran parte de Irak, que habían quedado en manos de este otro imperio. Y aquí voy a parar un momentico, un segundo.